¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión, a otro programa de BRICS, el nuevo eje, este espacio dedicado a conocer toda esta inmensa movida planetaria que implica la constitución de los BRICS, que tiene, como ustedes saben, originalmente a 4 países muy importantes del mundo. Entre ellos está la República Popular de China. Y les digo y les recuerdo que el Comité Nacional BRIC está a disposición para ir a dar charlas, conferencias, seminarios, lo que hiciera falta para difundir la importancia de que Argentina vuelva de alguna manera, aunque de cierta forma estuvo unas horas, por así decirlo, unos días a los BRICS, ya que nuestro país había aceptado ser parte y el gobierno de Javier Milei nos quitó de esta organización, de esta movida, de esta corriente, de esta acción de países a escala mundial, como son los BRICS. Y digo, China lo mencioné de modo particular, porque en esta ocasión le vamos a dedicar el programa a China, a conocer más sobre China. Nos visita Néstor Restivo, periodista, pero bueno, sos un analista, un estudioso de la política internacional, has estudiado en el exterior, conoces de lo que hablas, entre otras cosas, porque has estado en la propia República Popular de China. Bueno, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, y a todos los compañeros del comité. Muchas gracias. Bien, has escrito un montón sobre China, y vamos a mostrar la revista, la emisión, acá la tengo también. Esta publicación, vos estás también participando en esta publicación. Sí, Dang Dai tiene ya 16, 17 años. Es una revista que hago con Gustavo NG, que hoy está anclada en la Universidad de Congreso de Mendoza. Ajá. Y tiene la intención de promover la cooperación bilateral. Es una revista totalmente argentina que habla de la relación bilateral entre los dos países y trata de mostrar también la oportunidad que significa China, no solo para Argentina, sino para... ¿Qué significa Dang Dai? Dang Dai quiere decir generación actual, como algo que está pasando ahora mismo, mira. ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar, la China de ahora y sobre todo las oportunidades que hay desde Argentina, ¿no? Claro. Y China para nosotros, la oportunidad sí, que nos eso brinda... digo, me parece que Argentina desde una postura soberana, nacional, latinoamericana, idealmente, tiene en los BRICS en general, en el sur global y en China en particular, una oportunidad muy grande que de hecho aprovecha en muchas maneras, pero bueno, por ejemplo, lo que decías al principio, no se aprovecha políticamente del todo, porque en este actual gobierno se decidió un camino diferente. Yo creo que, y lo que creemos en Dang Dai es que la relación con China da para muchísimo más. Vamos a ir a mí lo que me interesa siempre el oficio lo ejercí así, todo lo que la gente escuche tiene que saber de qué estamos hablando. Recién dijiste sur global se usa mucho. Sí. ¿Cómo definirías hoy a eso que vos decís sur global? ¿Qué es el sur global hoy? Bueno, en primer lugar, y obviamente no es un concepto geográfico, claro. No es el hemisferio sur, sino que por sur global entendemos, casi te diría metafísicamente, todos los países que durante 500 siglos soportaron y fueron víctimas de colonialismo, de saqueo, Bien. De imperio, de guerras producidos por el norte, lo que llamaríamos norte global, y que incluye básicamente a América Latina, a África y Asia. Esos, digamos, hay países, por supuesto, muy desarrollados, como es el caso de China, más allá que ellos dicen que están en vía de desarrollo, es un país que si bien tiene desequilibrios, hoy podríamos considerar un país desarrollado, hasta países paupérrimos. Bueno, todo eso es el concepto político e ideológico del sur global. Es un poco lo que en algún momento fueron los no alineados. Un poco los no alineados, los países del tercer mundo, la conferencia de Bandung en 1955 es como un antecedente, pero hay una gran diferencia. Hoy los BRICS o el sur global tiene potencias como China, claro, como India, como Brasil mismo, cuando en aquel momento de Bandung eran todavía países muy pobres y muy poco desarrollados. Entonces yo creo que hoy, tomando de herencia todas esas luchas anticolonialistas, hoy tiene mucha más proyección. Y un poco para que uno se nos caiga alguna lágrima, si bien nosotros no fuimos parte de Bandung, no fuimos a la conferencia de Bandung. No, pues sí, Asia-África más que nada. Claro. Claro, sí éramos promotores de lo que se conocía en aquel tiempo como la tercera posición y demás, ¿no? En eso hay que decir que desde la Argentina se fue muy avanzado y éramos más potencia que muchos de esos países. Sí, en claro 1955 éramos más potencia que China. Por supuesto. Tan simple como eso. Sí. Entonces te convoco la tremenda y titánica tarea que no vamos a resolver en los próximos 25 minutos desde ya, pero avancemos algunos milímetros en el misterio. Algo pasó allá y algo pasó acá. No, desde luego. Para que hoy China sea el segundo y casi el primer país del mundo y la Argentina, de un modo precipitado y acelerado en los últimos años de modo particular, tiende a ser el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Yo diría que la explicación en el caso argentino son la interrupción permanente del proyecto oligárquico, dictatorial, proimperialista de frenar todo tipo de desarrollo argentino.
fue en el 55, fue en el 66, fue en el 76. Vos decís en el 55, pero pensemos en el año 74, 75, Sí. cuando Argentina logra lo máximo posible en sustitución de importaciones, en desarrollo de todo tipo, metal Ahí mecánico, estábamos más altos, petrolífero, estábamos, nuclear. digamos, en términos de desarrollo global, estábamos un poquito más altos que en el 55 todavía. En el 75, sí, Sí. sí, sí. El ciclo de crecimiento Sí. económico del 64 al Sí, eso 75 lo hasta el tengo claro. Rodrigazo es el más grande de la Argentina, con dos comparaciones, el periodo de Roca a fines del siglo XIX, principio del XX, y el kirchnerismo. Fueron los tres Claro. grandes momentos. Y agregaría, por supuesto, el peronismo de los 40 como Claro. parte de ese mercado internismo, políticas Claro. keynesianas de regulación. Pero hasta el 75 fue así. Lo que pasa es que Sí, después sí. vino la debacle. Claro. En el caso de China no fue así, hubo una continuidad. Desde el 49 con Mao hasta el 76, que es el periodo maoísta, si bien era un esquema mucho más autárquico, más cerrado, más comunista propiamente dicho, la economía creció, la industria creció, la reforma agraria distribuyó tierras, hubo los primeros planes satelitales, nucleares, atómicos, todo eso fue con Mao. Por supuesto, después con Deng Xiaoping, con la apertura y reforma, que fue en el 78 y que llega hasta hoy, se hizo una nueva revolución tecnológica y modernista que es la China de hoy. Pero sin el periodo maoísta eso no sería posible, la alfabetización masiva, en fin. China tuvo una continuidad, más allá del giro en el año 78, pero hubo una continuidad, los planes quinquenales. Bueno, en Argentina no hubo nada de eso porque se truncó cada vez que se quiso hacer. Esa es la diferencia de por qué uno bajó y el otro subió. Claro, hay mil cosas, ¿no? Desde a mí el tema chino siempre me ha fascinado. Vamos a estas cosas gruesas, ¿no? Que creo que es lo que por ahí, al que nos ve, yo digo que estos programas que nosotros estamos haciendo, todos los que formamos parte del grupo y demás, son como para una biblioteca digital. Sirven para que alguien los vea dentro de 1 año, 2 años, 3 años, cuando quiera consultar estos temas. La Argentina en 1955, yo tengo un video donde repaso cosas que nosotros producíamos y que China no. Bueno, es de terror, es para llorar. Bueno, pero ya dijimos que en 1955 se produce una restauración oligárquica, para decirlo del modo brutal, por así decir, ¿no? Donde una orientación en favor del desarrollo, que es básicamente la industrialización, pero en el caso del peronismo hay también un gran desarrollo humano, un gran desarrollo social, es un desarrollo capitalista, pero con condiciones humanas, que es lo que lo diferencia de toda la experiencia humana anterior y posterior, se trunca en el 55 en buena medida. Zigzagueante, aguanta hasta el 75, 76, y después, chao, entramos en 50 años de decadencia, que es algo nuevo para Argentina y para el mundo, que es la era del sistema financiero. ¿No? Así es. Nosotros estamos en esa era del sistema financiero, no podemos terminar de salir y estamos pagando las consecuencias tremendas de estar en esa era, mientras hoy el mundo va a otro lado. Por eso es el nuevo eje, los BRICS. Sin la revolución del 49 no habría esta China que miramos en los videos ahora en este momento. No existiría. Yo quiero marcar eso porque hay mucha crítica al periodo maoísta que ciertamente tuvo periodos muy oscuros, un fracaso muy grande que fue el gran salto adelante, que fue una especie de aceleración de la industrialización en competencia con la Unión Soviética, que fue un desastre de diseño, murieron de hambre millones de personas, y el periodo oscuro de la revolución cultural en términos intelectuales, universitarios. Pero fuera de eso, como te digo, si vos miras el PBI desde el 49 hasta que muere Mao en el 76, creció 3 o 4% anual siempre. Las bases de la industria estuvo ahí, la liberación de la mujer, la distribución de tierras, en fin, la alfabetización que te decía, Mao encontró un país prácticamente analfabeto y se muere con casi todo el país alfabetizado. Bueno, sobre esa base, Deng Xiaoping y los líderes que continuaron hasta el día de hoy, Xi Jinping, forman esta China que sorprende con Shanghái, con Shenzhen, con estas grandes ciudades, ¿no? Pero me parece que los pilares se sentaron antes y que hubo una gran inteligencia del Partido Comunista de China en el 78 para abrirse y reformarse. Sin revolución no hay capitalismo tampoco. Así es. Dicho de una manera sacrílega, para unos o para otros, sin revolución no hay capitalismo. Y también hay otra cosa, vamos a hablar del tema pobreza. Con un modelo capitalista ningún país ha logrado sacar a la gente de la pobreza. Por eso también eso llama a discutir el modelo de China. China no es, como muchos dicen, un modelo capitalista, es un modelo socialista de mercado. La palabra mercado es una palabra antiquísima de la humanidad que se la apropió el capitalismo, que tiene muchísimos siglos menos que el concepto de mercado. China apropió eso, le incorporó elementos capitalistas, como ha incorporado a lo largo de su historia corrientes de opinión y de filosofía y de educación y sistemas económicos de todo el mundo. Hizo un gran híbrido nacional
Y esto de ese laboratorio sale esta China, que toma lo que le conviene para su propio Yo hice un desarrollo. trabajito en el bueno, vos lo conocés todo esto, por supuesto. Perdón si soy redundante o hablo como si no conociera los temas, pero bueno, es la obligación de la conversación. No te lo explicaba tampoco eso. Pero cuando fue el acuerdo entre Argentina y China en el 2004, yo hice un trabajito, un documentito. Y yo decía, el ejemplo chino demuestra que no existe un vademecum universal del desarrollo de los seres Exacto. humanos, del desarrollo humano. Exacto. No está la fórmula, no existe más, no está. China es el ejemplo acabado y lo que pasó con la Unión Soviética son los dos ejemplos, en los dos sentidos, de que no hay una fórmula universal. Ahora, creo que hay detalles. Un detalle es la propiedad de la tierra. Eso me interesa conocer porque creo que ahí está el gran cambio. Sí. Bueno, la propiedad de la tierra es en última instancia estatal. Hay propiedad privada en China. Sí. Siempre hubo, digámoslo. Siempre en China hubo alguna propiedad privada. Sí, y digamos, hoy si querés hacer un negocio en China lo puedes hacer, por supuesto hay regulaciones, hay un sistema burocrático como cualquier país y puede sonar rígido, pero se puede hacer. Hay muchas empresas privadas, qué sé yo, Huawei, que es una empresa de tecnología de punta, es una empresa privada, y la tierra es del Estado y uno lo puede usufructuar en forma privada 2 o 3 generaciones según las provincias. No está este concepto de la herencia permanente, eso no, en última instancia la propiedad pertenece al Estado Nacional. Pero eso, bueno, es producto también de la reforma agraria de Mao, ¿no? Del 49, 50, que fue cuando empezó. Y se permite dentro de ese espacio de economía privada, hay mucha iniciativa. Hay ciudades como Shanghai, Guangzhou, que son quizás las más dinámicas, que durante siglos fueron muy activas en términos de sus puertos y su comercio y actividad privada. Pero el que orienta el desarrollo, desde el 49 hasta hoy, es el Estado y es el partido que lo conduce. Entonces hay un modelo de desarrollo muy regulado por el poder político. Qué sé yo, de pronto me dicen, no, pero entonces China es capitalista. Bueno, no, porque hay burguesía. Ok, hay burgueses en China, por supuesto, hay multimillonarios, pero no gobiernan. Claro, eso. En los países capitalistas el que gobierna es la clase burguesa. Eso en China no pasa, y cuando esos burgueses o millonarios se quieren pasar un poquito de la línea, está el Estado o el partido para disciplinarlos rápidamente. Es el esquema de ellos, digamos, ¿no? Es el esquema de ellos y le ha dado resultado, eso también hay que decirlo. Porque China no para de crecer desde el 49, nunca tuvo una recesión, los planes quinquenales que proyectan el crecimiento en todos los sectores se cumplen, casi te diría que se sobrecumplen, y bueno, y eso es lo que ha producido que al día de hoy China haya sacado tanta gente de la pobreza, ya se ha modernizado, la calidad de vida sea muchísimo más grande que hace unos años atrás, que esté a la vanguardia de innovación y tecnología, y que por supuesto tienen sus problemas, tienen problemas de burbuja especulativa en el sector inmobiliario, pero también ahí el Estado disciplina cuando pasa alguna cuestión. Los jóvenes chinos de hoy tienen un horizonte menos optimista que la generación anterior en términos laborales, están preocupados por eso, pero bueno, están atentos a resolver esas cuestiones, ¿no? Y además están metidos en el despelote mundial, donde China hoy es un actor relevante y quizás hace 20 años no. Entonces el poder chino ahora necesita una mayor concentración para poder atender ese frente internacional que lo goza. Ustedes se llama... El libro se llama China, muralla contra la pobreza. Acaba de salir por Ediciones Corregidor. Es interesante también la bajada, ¿no? Compromiso, militancia y patriotismo, que son los 3 ejes con los cuales China, primero, sacó 800 millones de personas de la pobreza, dicho no por China, sino por el Banco Mundial, y acabó con lo que aquí llamamos la pobreza extrema o la indigencia en plena pandemia, 2020-2021. Es una epopeya, ningún país logró eso a pesar de tener muchos más recursos que China, ¿no? China creció, distribuyó, generó gente de mucho dinero y generó también una clase media que hoy es la que más empuja al país, además de su aparato de comercio exterior que sigue siendo muy grande. Para distribuir hay que generar riqueza. Exacto. Otra lección bueno, una condición necesaria fue que China creció siempre. Tuvo esas famosas tasas chinas de 10, 11%, ya no, tiene 5% aproximadamente, son casi 1.500 millones de personas, pero se ha distribuido bien y hoy es más equilibrado entre la costa y el interior, que es donde se acumulaba más pobreza, la zona rural, la zona campesina, se distribuyó mejor socialmente, no se impide que haya grandes propietarios ni grandes ricos, pero insisto, están alejados del poder, por lo menos en forma directa, y no pueden hacer lo que quieren. Están al servicio, de alguna manera, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, vamos a usar reglas del capitalismo, pero para el servicio de todos nosotros, no para el servicio de 5 capitalistas. Sí. Y por ejemplo, en este caso de pobreza, bueno, uno de los actores que más trabaja, no es lo único, ni mucho menos el más importante, pero las empresas privadas y estatales participaron del plan contra la pobreza, por ejemplo, apadrinando una aldea, una comuna, y siendo ellos los propios directivos los que iban a trabajar.
Pienso en empresas conocidas para el público argentino, la que nombré, Huawei, el Banco ICBC, que son las que están acá. Por supuesto, trabajó el Estado, el partido, la juventud, la academia, pero la empresa también participó. Por esto que vos decís, porque hay un compromiso patriótico sobre el desarrollo nacional. Y eso es un rasgo muy fuerte de China. Vamos avanzando en algunas lecciones. Sin revolución no hay nada. Con gran propiedad, gran latifundismo dirigiendo, no se avanza. Y sin patriotismo tampoco. Exacto. Bueno, son algunas cosas, algunas de las claves. Vamos develando el misterio. Después, bueno, tiene un sistema político, por supuesto, distinto a las democracias occidentales, tienen un esquema de gobierno diferente, pero bueno, estos ejes que vos marcás sí son algunos de los básicos, ¿no? La inversión en innovación tecnológica es muy grande. Fíjate, los últimos presidentes chinos todos fueron ingenieros, o sea, le dan mucha bolilla. Bueno, acá tuvimos un presidente ingeniero también. A ver, no me acuerdo quién fue. Macri. Ah, claro, pero Macri. Y casi nos dejó en taparrabo, mira. No me acordaba del ingeniero Macri. Tremendo. Macri podría haber hecho mucho con China, ¿no? Porque el padre tenía una relación muy histórica. Tenía un cargo, era algo así como asesor del gobierno chino para América Latina. Vivió muchos años, más allá que hacía sus negocios. Pero digo, Macri tuvo una oportunidad, fue el presidente argentino que más veces se vio con presidentes chinos, más bilaterales. Y sin embargo, él, por su alineamiento con Estados Unidos, que con Milei llegó a un extremo ya insoportable, trabó muchas cosas, no se logró avanzar en la central atómica, Atucha 3, las represas quedaron cajoneadas, y bueno, después Alberto Fernández quiso restituir un poco eso que venía el kirchnerismo, no pudo, y ahora con Milei estamos en el horno mal con todo eso, aunque comercialmente hay mucho vínculo con China, y China chocha, porque tiene un superávit comercial enorme, no vende lo que quiere, pero bueno, esa no es la mejor estrategia. Estas son épocas en las que solamente prospera la familia Adorno. Bueno, así es. La pobreza vos conociste como se vivía en algunas aldeas muy humildes de China, ¿no? Va a ver, trabajamos este libro con Gustavo NG, que también es mi socio en Dangdai. Él hizo más recorrido en territorio. Yo hice más yo fui 8 veces a China, pero estuve más bien en ciudades grandes, porque hubo también trabajo en las ciudades grandes, pero más bien para entrevistar a los diseñadores del programa, funcionarios, académicos. No recorrí tanto la zona, cosa que sí hizo Gustavo. La pobreza estuvo más y está más en la zona rural. Nosotros recorrimos Tíbet, Jiangxi, Quanzhou, Shanxi, distintos lugares del interior de China, y el trabajo que ellos hicieron fue de un gran censo nacional, al dedillo, aldea por aldea, casa por casa, casi te diría montaña por montaña, para ver las necesidades durante varias décadas, 2 o 3 décadas, y en función de eso diseñaban un plan que incluía lo laboral, lo sanitario, la educación, la capacitación, y cuando hubo necesidad, un subsidio directo. Pero sobre todo hacer que la gente produzca más de lo que producía, tuviera excedente, y que el Estado le construyera todo lo que necesitaba alrededor. Puerto, autopista, aeropuerto, lugares de acopio, 5G, 6G. Entonces, tipos que antes eran campesinos, que subsistían con 6 zapallos gigantes por año y 10 gansos, hoy producen mucho más y le venden al mercado por la economía digital que tanto desarrollaron. Bueno, todo eso muy organizado por el Estado. Y los actores que te dije, ¿no? El ejército, la juventud, la academia, los empresarios. Que al menos cada uno produzca lo que consume, dijo un como general. Mínimo, como mínimo. Y bueno, China en eso ha demostrado la importancia de sobreproducir. Sin producción no hay nada que repartir, como dijimos recién. Exacto. Y para llegar a esa producción también hay que tener consumidores. Exacto. Un país de consumidores, y ahí viene la creación de esta gran clase media china, ¿no? Sí. Es el círculo virtuoso que alguna vez tuvo Argentina en otros gobiernos, de generar producción, eso genera consumo, el consumo genera más trabajo, y hay una rueda virtuosa que cuando viene el periodo neoliberal va para atrás, se consume menos, hay menos trabajo, menos consumo, menos recaudación de impuestos y viene la crisis. Bueno, China es todo lo contrario. Hay 500 o 600 millones de personas de clase media en China, ¿no? Más que toda la población de Europa junta. Exacto. Imagínate. Cuando un funcionario, digo, para pensar lo que nos pasa a nosotros, en América Latina, en Argentina, un funcionario dice, ya hay que hacer tal política pública, hay que diseñar. Mira, hemos descubierto que hay esta falencia que debemos satisfacer. Acá te dicen, pero se va a enojar fulano, el empresario tanto, las corporaciones, no, pero va a venir, no sé, fulano de tal, ¿qué le decimos? Porque, ¿cómo es en China eso? Y bueno, por eso te dice, el poder que tiene el Estado para disciplinar a la clase privada, propietaria, empresarial es muy fuerte. Eso es propio también de Asia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sudeste asiático, que es otra experiencia, hay una obligación por parte de los gobiernos de lo que son la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, le obligan
a los empresarios a reinvertir ganancias en sus propios países. Claro. En China ni que hablar. Capitalismo puro. Hay mucho pero el Estado conduce, ese es el asunto, ¿no? Que digo, el capitalismo básicamente es la reinversión de las utilidades para expandir la productividad infinitamente. Cosa que acá no se hace. La plata de acá van, la llevan a Suiza. Bueno, por supuesto, sí, dolarizar y fugar es la práctica de la burguesía argentina. Y el otro tema que tiene el funcionario que vos dabas en ese ejemplo es que es un funcionario muy preparado. O sea, allá la meritocracia existe de verdad. El que ingresa al Partido Comunista tiene que dar un examen para ingresar, y un examen riguroso, rebotan, vuelven otra vez porque es conveniente estar en el partido. Obvio. Entonces, bueno, eso se intenta, tiene 100 millones de afiliados, y una vez que ingresan a la estructura del partido, del poder, tienen una experiencia previa, aldea, comuna, provincia. Xi Jinping mismo fue gobernador en 2 provincias y antes estuvo en Shanghái y en otros lugares, y todos los líderes anteriores así. Entonces, cuando llega a ese lugar, ese funcionario tiene una experiencia tal y un poder tal que no le va a pasar eso que decir, no, mira, ahí no podemos avanzar porque este empresario, eso no le va a pasar. Acá con él algunas noches animales sueltos te puede alcanzar para ser presidente de la República. Bueno, ponele. Me pone muy triste, lo comento así en un tono jocoso, pero me pone muy triste. Da tristeza. Yo nada amo más que mi Argentina, y la veo en este estado que estamos, y la verdad que me genera mucha tristeza. ¿Cómo crees que sigue el camino en China ahora? ¿Seguirán sacando gente de la pobreza? ¿Eso lo desacelerarán y avanzarán en ciertas formas de desarrollo? ¿Cómo te parece? Tienen un gran desafío, ¿no? Ellos, cuando anuncian en 2021 el fin de la pobreza, así lo llaman, insisto, es el fin de la pobreza extrema, y con patrones de consumo diario inferiores a los de Argentina, tienen un estándar bajo, que es el estándar del Banco Mundial. Ellos tienen un estándar de 2,20, 2,30 dólares por día para medir la indigencia. Ellos dicen, bueno, ahora no nos durmamos, porque así, si hay una crisis económica, mucha gente... Mira eso. Una de las grandes ciudades, ¿no? No sé si es Shanghái o alguna de esas, Guangzhou creo. Pero esto hace 45 años no era eso. No, claro, no, muchos de esos lugares eran campos de arroz. Nada, imagínate. Sí, esto es Hong Kong, ¿no? Parece. Le dicen milagro, no es un milagro, es una revolución. ¿No? Pero digo, el trabajo es continuo. Y ellos saben que además el mundo está complicado, que tienen que distraer muchos recursos. ¿Qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Hacer que China distraiga la mayor cantidad de recursos a la guerra y demás para trabarle el desarrollo. China está en ese desafío, como te dije hace un ratito, tiene 4 o 5, en el último plan quinquenal que se aprobó ahora en marzo, están esos desafíos, se puede acceder al plan quinquenal en español perfectamente. Entonces tienen por delante mucho trabajo de seguir creciendo, de seguir distribuyendo, de alcanzar en 2030 o 2049, que son sus metas, un nivel de ingreso per cápita por lo menos similar a los que tienen los grandes países de Europa o Estados Unidos. Es decir, le falta parte del recorrido, y en el interín es mucha inversión en innovación, en ciencia y tecnología. El foco está puesto ahí. En ciencias duras, en ingeniería, en robótica, en computación cuántica, por supuesto en defensa, porque no descartan lamentablemente un conflicto bélico con el rival, que es el que plantea la guerra, que es Estados Unidos. China quisiera una transición diferente. Así que esos son los ejes por donde ellos entienden que pueden seguir haciendo crecer el país a tasas más bajas, ¿no? A 4 o 5%. Nosotros uno de los periodos más altos consecutivos de crecimiento fue 46, 47, 48, que crecíamos alrededor del 10% anual. Fue uno de los momentos culminantes de crecimiento de la Argentina. Y bueno, y en los otros ciclos que te marqué también, pero fue muy truncado. Claro, la diferencia 3 años impactantes de crecimiento, después bajó un poco, pero igual creo que el 48 anduvo en el 5 o 6%, 49 también, después bueno, la sequía, y ahí comenzaron un poco los problemas, ¿no? Las dificultades. Esta guerra que estamos viendo, que prácticamente se alarman contra China, digamos, ¿cómo crees que le puede perjudicar o no a China, o en realidad China está sacando ventaja? Yo creo que China no quiere este escenario, no quiere la guerra en su política exterior, no está en su ADN. O sea, así le ha ido bien, ¿para qué quiere guerra? Exactamente. Necesita, por supuesto, los recursos que están en disputa en estos combates, básicamente el petróleo, el gas, los minerales críticos. Está sacando ventaja indirectamente por las macanas que se manda el propio Trump, que está medio desesperado sin saber cómo salir de este entuerto en el que se metió, pero no es el escenario que más quisiera China, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera un poco le pega. Fíjate que en este plan quinquenal el crecimiento de este año está pautado entre 4,5 y 5. Menos de 5 ya es un problema para China porque es una población muy grande. Entonces, indirectamente le está pegando. Pero primero que creo que este conflicto no le va a ir bien a Estados Unidos, que de alguna manera se va a resolver.
y que al contrario los países petroleros, ni que hablar Irán, Rusia, cada vez se consolida más un bloque asiático en contra de lo que es el occidente global en decadencia o el norte global del que hablábamos al principio. O sea que en última instancia yo creo que lo beneficia a China, a pesar de que no es, insisto, el escenario que ellos quisieran. Claro, te dejo dos para el final y no va a ser tu última visita desde ya. No es estrictamente chino, pero se me ocurre que quiero hacer esta pregunta. Va por ser un estudioso de la política internacional. Trump, de alguna manera, salvando las obvias distancias, de alguna manera, en esto de desarmar la condición imperialista de Estados Unidos, pero porque le sale mal el juego, ¿podría ser como un Gorbachev, como fue Gorbachev para la Unión Soviética? Bueno, es una buena figura, ¿no? Yo creo que es representativo, es un cabal representativo medio caricaturesco de la decadencia estadounidense. Y se ve todos los días y cada vez se hunde más. Está bien el paralelo, me parece que es posible hacer esa comparación salvando a la distancia lo que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, no pero digo como que figura histórica, claro, pero que se hunda el peso. Sí, yo creo que puede ser posible. Y pasa a ser un jugador más entre 6 o 7. Puede ser posible con toda la peligrosidad que eso tiene, ¿no? Porque un tipo como él, más lo que lo rodean, en caída libre, y bueno, son peligrosos para la humanidad. Porque da la impresión que fuera un loco que se ha quedado tirando un redondo, ¿no? Le quedan casi 6.000 ojivas nucleares y no pueden parar lo del Golfo, impresionante. Sí. Parece raro, nosotros somos gente todavía joven y hemos asistido a cada cosa del proceso histórico. Sí. Era un sueño y lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera. Y la otra pregunta, que esa ya tiene forma directa que ver con nosotros, en medio de todo esto que vos vas relatando, ¿no? Esta China que hace estas cosas maravillosas, de un país como el nuestro que jugó un papel tan importante a nivel continental, llegamos a armar un sistema de alianzas de escala latinoamericana, se llegó a hablar de la unión entre Argentina y Chile, o sea, de un mundo hoy impensado para los contemporáneos nuestros. ¿Nos queda algún margen en este sistema, los argentinos? ¿Cómo nos podemos reinsertar para no ser, como yo dije hace un rato, el último orejón del tarro? Sí, hoy uno es un poco pesimista eso por la cantidad de gobiernos de derecha que hay en la región, claro. A pesar de que está México, está Brasil. Estamos uniendo todos un grupo acá. Sí, o sea, yo creo que el destino de Argentina zafa de esta situación tan oprobiosa que vive hoy nuestro país, en vinculación con el BRIC, con el sur global, con un mundo distinto, si América Latina como conjunto emerge, ¿no? Y hoy estas son muy en disputa, insisto, porque electoralmente las derechas están avanzando, insisto, en México, en Brasil no, en Colombia tampoco, es un año electoral, hay que ver cómo queda el mapa. Sí. Si eso no se resuelve de una manera que podamos repensar de nuevo CELAC, UNASUR, claro, o una Unión Sudamericana, lo que fuese, solo no lo vamos a poder hacer. Así que la expectativa está puesta en que esto algún día, esta ola de gobiernos y de tendencias pro-estadounidenses y neoliberales se acabe y podemos repensar de nuevo desde la soberanía, desde la autonomía latinoamericana, cómo enganchamos con este nuevo mundo. Si no, el escenario va a ser muy, muy triste. Sí, yo decía justamente en ese documentito que te mencionaba al principio del año 2004, decía, somos importantes porque no solo somos Argentina, somos también el Mercosur. Y todo eso se ha debilitado, y eso nos debilita, ¿no? Y alguna vez un general en el exilio escribió por los Estados Unidos de América Latina como la clave para nuestro desarrollo. Y China de alguna manera también lo hace, porque si China ha hecho algo es conquistarse a sí misma, gobernarse a sí misma, integrarse en un continente que es China en sí misma, y esa es otra de las claves. Te vamos a volver a invitar desde ya. Contanos, ¿en dónde está el radio? Para que te en radio estamos todas las tardes en la Radio de las Madres en Que Vuelvan las Ideas, de 4 a 6 de la tarde. Lo he escuchado muchas veces. Y los sábados a la mañana estoy con Eduardo Aliberti en Marca de Radio, en la red. Y me dedico mucho a China, ¿no? Como el libro de Corregidor, Muralla contra la Pobreza y otros trabajos que hacemos. Ese es como mi foco principal, pero me pueden escuchar de temas internacionales en esos dos programas. Yo te cuento que en Córdoba están trabajando, yo estaba trabajando en cable, en producción, porque no me dejaban hacer cámara, no me dejaban hablar. Y me iba y tomaba todos los días el colectivo a la misma hora cuando empezaba el programa Que Vuelvan las Ideas. Y lo escuchaba y todos los días decía lo mismo yo. ¡Oh, que vuelvan las ideas! Era pleno. Estamos en esa pelea. ¡Que vuelvan las ideas! Y lo decimos de nuevo. ¿Crees que lo digamos justo? Que vuelvan las ideas. Chao, compartan el programa.